Si hoy haces lo que voy a mostrarte, si tomas esta palabra no como una cita bonita, sino como un domicilio real, vas a activar una cobertura que pondrá límites donde antes no los había. Y escucharlo con fe será el primer paso de algo evidente. El peligro podrá rondar, pero no podrá tocarte. No es sugestión, no es placebo, no es el consuelo frágil de una frase que se disuelve a medianoche. Es una jurisdicción del cielo que se instala en tu vida cuando decides habitar. Y lo voy a decir sin rodeos porque necesito que tu espíritu lo grabe desde el primer segundo. Si te quedas hasta el final y pones en práctica lo que aquí voy a entregarte, vas a vivir la promesa escrita, no como teoría, sino como ambiente, como atmósfera, como un techo invisible que no se cae, aunque todo lo demás tiemble. Por eso el gancho de hoy no es publicidad, es un veredicto. Ningún peligro te tocará si escuchas esto y lo haces. Sí, así de contundente. Sí, así de serio. Sí, así de simple y a la vez tan profundo que una parte de ti va a resistirse y otra va a llorar de alivio porque por fin alguien te está hablando del lugar donde se decide la paz que siempre te faltó. Quiero que me escuches con la misma sinceridad con la que te miras al espejo cuando nadie te ve. ¿Sabes lo que es acostarte cansado y no poder apagar la cabeza? ¿Sabes lo que es revisar la puerta 2, 3, 4 veces? No porque seas obsesivo, sino porque algo por dentro quedó entrenado para esperar malas noticias. ¿Sabes lo que es despertar con un sobresalto sin causa? Ver tu teléfono y temer que ese número desconocido traiga el golpe que no quieres recibir. Has vivido días que parecen normales por fuera y noches que son un corredor de alarma por dentro. Y ahí está el conflicto que tenemos que desenmascarar hoy. Tú estás reaccionando a un mundo que hace ruido. Cuando fuiste diseñado para habitar bajo una sombra que silencia la amenaza y gobierna tu entrada y tu salida. No viniste para temblar ante cada posibilidad. Viniste para caminar con una guardia que no duerme. Por eso, antes de continuar, necesito que tu alma se abra a la posibilidad de una mudanza. No de casa, no de ciudad, sino de morada espiritual. Lo que hoy te ofrezco no es un consejo de supervivencia, es un cambio de domicilio que provoca un cambio de leyes. La promesa que voy a colocar en tus manos es breve, pero sus raíces atraviesan todo lo que eres. Está escrita así: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121, 7-8. Quiero que respires despacio y la dejes caer dentro, como quien deja caer una semilla en tierra sedienta. No la mastiques con cinismo, no la compares con decepciones pasadas, no la rebajes a un imán de nevera. Mírala como lo que es, una sentencia del cielo. Y escucha lo que voy a decir, porque aquí se define la diferencia entre repetir un versículo y vivir bajo su efecto. Esta palabra no funciona como amuleto, funciona como territorio. No es algo que agitas para espantar fantasmas, es una dirección a la que te mudas para que lo que antes te rozaba deje de tener derecho de tocarte. Por eso el texto no promete, tal vez a veces con suerte. El texto habla en tiempo absoluto, con verbo de custodio y con alcance que no deja resquicios. Guardará de todo mal, guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Si el papel dijera de casi todo o cuando el clima acompaña, yo te pediría prudencia, pero dice todo y dice siempre. Y yo no vengo a negociar esa certeza, vengo a enseñarte a habitarla. Y aquí necesito que entiendas una palabra que será el eje de todo: habitar. La Biblia no dice, el que visita al Altísimo tendrá un buen día. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, 1-2. Habitar no es pasar por allí de vez en cuando. No es citar de memoria cuando te conviene. No es encender una vela interior cuando las cosas se ponen feas. Habitar es instalar tu vida en la presencia. Es decidir que tu techo no será jamás la expectativa del desastre. Es dejar de tener la queja como almohada y el miedo como centinela. Hay millones que conocen Salmo 91, pero duermen bajo el techo del pánico. Hay multitudes que dicen, Dios me guarda, pero su puerta está custodiada por la ansiedad. Lo repiten con la boca,
pero su espíritu vive como refugiado. Ese es el conflicto. La gente quiere los frutos de una promesa sin vivir en el árbol de la promesa. Y hoy vamos a solucionar eso. Hoy vas a dejar de visitar y vas a empezar a habitar. Quiero que te veas sin maquillaje espiritual. ¿Quién define la atmósfera de tu casa? La define el noticiero que dejas encendido como si el apocalipsis diera ratings. La define la voz de un trauma que nunca cerraste. La define la amenaza que un día te lanzaron y que terminaste creyendo. O la define la palabra que acabas de oír. ¿Quién guarda realmente tu puerta? Porque el texto no dice guardará tu culto de los domingos. Dice guardará tu salida y tu entrada. Eso toca el marco de tu casa, el ascensor, el metro, la carretera, el pasillo oscuro, el consultorio, el teclado, la esquina donde doblan tus hijos, la madrugada en la que te desvelas por nada, el regreso cuando todos duermen, la salida cuando todos se van. Y si la promesa toca el marco de tu casa, tú vas a tocar ese marco con autoridad. No estoy jugando con imágenes, te estoy preparando para un acto sencillo que más adelante haremos juntos y que empezará a desplazar la vieja costumbre del miedo. Hoy sembramos la palabra, luego firmaremos la puerta. Pero antes hay otra grieta que tenemos que sellar y tal vez duela reconocerlo. Hiciste de tu lengua un portero que no sabe a quién le abre. La Escritura sentencia que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y tú lo has probado, aunque no te gustara. Has dicho, en mi familia siempre pasa algo malo. Y lo hiciste tanto que esa frase se volvió atmósfera. Dijiste, yo soy de los que tienen mala suerte. Y esa identidad no es graciosa, es un permiso. Dijiste, seguro me toca a mí. Y esa broma no fue broma, fue un decreto. Dios te dejó desprotegido. Number, la vida te agarró de punto. Number, lo que pasó es que te quedaste fuera del abrigo con la puerta entreabierta y el miedo entrando como en casa. Y hoy eso termina. No porque yo te agite con un grito, sino porque tú vas a cambiar de morada y tu boca va a cambiar de oficio. Empezarás a hablar como quien habita, no como quien mendiga. Comenzarás a decir lo que el cielo dice y dejarás de repetir lo que el infierno te susurra. Y cuando eso cambie, verás cómo el cuerpo aprende el nuevo idioma de la paz y cómo la casa, incluso sin muebles nuevos, huele diferente. Permíteme dibujar con palabras una escena que algunos van a reconocer hasta con el olor de su propia sala. Hay niños durmiendo. Hay una madre de pie en la puerta, apoyando la cabeza en el marco, contando minutos entre respiraciones, con el celular en la mano aunque no espera a nadie, más por hábito que por necesidad, más por miedo que por prudencia. Esa madre lleva años protegiendo con todas las fuerzas humanas, redactando listas, preparando mochilas, midiendo fiebre con la yema de los dedos, funcionando cuando el cuerpo no puede más. Pero su guardia no es descanso, es agotamiento. Y yo vengo a decirle, con la autoridad de la palabra, que existe una guardia que no necesita café ni turno, que no se distrae, que no hace balance a fin de mes. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, 10 a 11. Tú no vas a despedir la prudencia, vas a jubilar el pánico. Tú no vas a dejar de cuidar, vas a dejar de creer que todo depende de tus nervios. Esa diferencia te la entrega el versículo que hoy estamos poniendo en tu puerta, en tu pecho y en tu calendario. Sé que a algunos les hierve una pregunta. Si Dios guarda, ¿por qué hay golpes? Y te honro por hacerla, porque solo los honestos la hacen. La respuesta no es cínica ni superficial. Dios guarda a los que habitan. Habitar no elimina el ruido del mundo, elimina el derecho del peligro a tocar tu morada. Habitar no borra la existencia de la tormenta, declara sobre tu techo una sombra donde la tormenta pierde su filo. Habitar no te convierte en mármol, te convierte en casa con ángeles en servicio. Y eso no se experimenta en teoría, se vive cuando te decides a posicionarte. Por eso hoy voy a pedirte que hagas algo aparentemente pequeño, pero espiritualmente descomunal. Mientras escuchas, mientras te arde el pecho, escribe en el lugar que tengas, en un papel, en la pantalla, en el comentario público que otros verán y que también necesitan. Escribe con tu propia mano las palabras que te mudan. Yo habito al abrigo del Altísimo. Jehová me guardará de todo mal.
Él guarda mi alma, guarda mi salida y mi entrada, desde ahora y para siempre. No lo escribas por mí, no lo escribas para participar. Escríbelo porque la fe que se declara ocupa espacio y la palabra que se firma se vuelve pacto. Quisiera contarte de un hombre que se parecía demasiado a ti como para ignorarlo. Tenía un trabajo decente, una familia que amaba y una agenda agujereada por sustos, un asalto en la esquina, un choque leve, el susto de una llamada a medianoche, el rumor de una enfermedad que al final no fue, pero que le dejó el alma deshecha. Un día, rabioso con Dios, se sentó a discutir con la Biblia y abrió el Salmo 121. Lo leyó con dientes apretados, como quien lee un contrato que desconfía. Pues bien, fue la primera vez que entendió que un contrato no se siente, se firma. Cerró el portátil, se puso de pie, caminó a la puerta de su casa, apoyó la palma en el marco y dijo en voz baja, sin teatro y sin música: Señor, desde hoy mi salida y mi entrada están bajo tu guarda, yo me mudo a tu sombra. Y lo repitió cada noche durante 40 días, con la misma naturalidad con la que otros se lavan los dientes. No dejó de ser prudente, no se volvió imprudente con tal de probar la fe. Pero la casa cambió de tono. El miedo perdió su rincón favorito, las urgencias dejaron de tener ventaja, y aunque el mundo siguió siendo mundo, aquel hogar empezó a vivir lo que el versículo prometía. El mal podía gritar, podía merodear, pero no podía tocar. Hoy quiero que tú entres en esa misma senda, y por eso me voy a atrever a hablarte con la seguridad de un pastor que ha visto a muchos cruzar este umbral. Si haces lo que te enseñaré en las siguientes partes, si adoptas la disciplina de habitar, y no solo de visitar, si consagras tu puerta con la palabra y le quitas a la queja el papel de portavoz, vas a ver materializado el título de este mensaje en la rutina de tu vida. No tendrás que vivir buscando señales para creer. Vivirás rodeado por la guardia del cielo y las señales te buscarán para recordarte que no caminas solo. Y no porque seas especial, no porque Dios te deba algo, sino porque decidiste vivir bajo las condiciones de su promesa, no bajo los caprichos de tu miedo. Eso es lo que hoy te propongo: una vida con techo, una vida en la que puedes entrar y salir sin el zumbido del "y sí" pegado a la nuca. Una vida donde tu casa deja de ser guarida del pánico y se convierte en altar de paz. Quiero que cierres esta primera parte con algo tangible. No apagues la emoción, tradúcela en acto. Cuando terminemos vas a copiar a mano el Salmo 121, 7 a 8 en un papel. No lo imprimas, no lo pases por una app, escríbelo con tu trazo, porque el trazo es testimonio. Vas a pegarlo por dentro, junto al marco de tu puerta principal. Y durante 7 noches seguidas, antes de dormir, vas a poner la mano sobre ese papel y vas a decir, bajito si quieres, pero con autoridad, como quien firma ante notario: bajo guarda entro, bajo guarda salgo. Jehová me guardará de todo mal. Él guarda mi alma, guarda mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. No es magia, es obediencia. No es superstición, es alineación. Si lo haces, empezarás a notar el cambio en la atmósfera, que no es emoción pasajera, es la sombra del Omnipotente instalándose donde antes reinaba el susto. Hasta aquí hemos abierto el corazón del conflicto. Te entrenaste para sobrevivir al ruido, pero estás llamado a habitar bajo la sombra. Hemos puesto la promesa en tus manos y hemos declarado la mudanza como decisión, no como antojo. En la siguiente parte vamos a entrar palabra por palabra en el versículo y en su contexto. Vamos a descubrir con ojos de artesano qué significa bíblicamente guardar. ¿Qué abarca todo mal cuando Dios lo dice y no cuando el miedo lo imagina? ¿Cómo se entiende esa expresión potente, tu salida y tu entrada? Y sobre todo, ¿cómo se activa de manera diaria, concreta y sostenida para que esta cobertura no sea un momento bonito, sino un modo de vivir? Si sigues, si te mantienes, si haces lo que te voy a mostrar, el título dejará de ser título y se convertirá en noticia diaria dentro de tu casa. Y ahora, como te prometí cuando sellamos la mudanza en tu puerta, vamos a entrar al versículo como quien abre una fortaleza y recorre con la mano cada piedra para entender por qué este muro no se cae. Porque si en la primera parte entendiste que no se trata de visitar la presencia, sino de habitarla,
En esta parte vas a aprender por qué el texto dice que Dios te guardará y qué significa exactamente que te guardará de todo mal y que guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y lo haremos sin teorías huecas, bajándolo a tierra con actos concretos que, si los haces, si los vuelves camino y no episodio, convertirán la promesa en atmósfera cotidiana hasta que tu casa, tus mañanas, tus noches y tu camino huelan a sombra del Altísimo, aunque afuera arrecie lo que arrecie. Cuando la Escritura dice Jehová te guardará, no está usando un adjetivo poético ni una metafórica amable. Está declarando una función incesante de Dios sobre ti, la función del centinela que no pestañea, del pastor que no suelta, del rey que vigila la ciudad aun cuando nadie oye pasos en la muralla. Guardar no es solo proteger de un golpe, es anticiparse al golpe, es disponer las cosas de tal manera que la amenaza se quede sin derecho y sin ocasión. Es preservar, custodiar, cercar, cubrir, sostener. Y por eso el texto remata diciendo: Él guardará tu alma, porque comprender esto con el cuerpo y no con el alma sería quedarnos a la mitad. La mayoría piensa en accidentes y pestes cuando oye la palabra mal. Y claro que eso está incluido. Pero el primer terreno que Dios declara bajo guardia es tu alma. Porque si tu alma está sitiada por la ansiedad, por la sospecha, por el rumor de la desgracia, aunque no suceda nada afuera, ya vives tocado por el mal, entonces el guardián no empieza en la esquina, empieza en el pecho. El guardián levanta valla en tu pensamiento, en tu memoria, en tu imaginación, en esa conversación silenciosa que sostiene o derrumba tu descanso. Y comprenderlo así explica por qué muchos que esperan una protección como escudo visible nunca la reconocen aunque esté operando. Porque quisieron ver ángeles en el parabrisas, pero no notaron que, desde que comenzaron a habitar, su alma dejó de quebrarse al menor ruido, su mente dejó de correr a la catástrofe, su diálogo interno se volvió obediente a la promesa. Y esa es la primera señal de que el guardián está en su puesto. La casa por dentro deja de ser una intemperie. Ahora bien, cuando el texto añade de todo mal, no te regala una frase exagerada para levantarte el ánimo, te entrega el alcance de la jurisdicción. Y aquí necesito que seas radical en la fe, como eres radical cuando te alertas por instinto, porque todo mal no significa todo lo que tú llamas mal cuando te conviene. Todo mal significa aquello que hiere, que roba, que desvía, que contamina, que esclaviza, que enceguece, que desordena, que trae muerte en cuotas o en golpe seco. Y eso cubre más de lo que imaginas. Cubre accidentes que se planean contra ti en agendas ajenas y que pierden su cita. Cubre la violencia que decide no doblar por tu calle porque algo que no ve decidió cambiarle la ruta. Cubre la calumnia que se atora en la garganta del que iba a pronunciarla. Cubre la tentación que te habría costado años de vida y que misteriosamente llega cuando tu espíritu ya la reconoce y la rechaza. Cubre ese correo que no llega a tiempo y que te enoja por un instante, pero te salva de una alianza que te habría drenado. Cubre la peste que ronda y no toca. Cubre el error de cálculo que no ocurre, porque sin saber cómo, decides revisar otra vez. Cubre la puerta que no se abre porque Dios sabe lo que hay detrás. Y cubre también la corrección que te ahorra males mayores, porque el guardián no solo evita golpes externos, también te guarda de ti cuando vas a meter la mano en fuego creyendo que es tibio. Por eso, cuando decimos todo mal, no estamos prometiendo que no sentirás viento. Estamos garantizando que el viento no quebrará lo que te cubre si habitas donde debes habitar. Y cuando la promesa aterriza con precisión quirúrgica en tu salida y tu entrada, no está adornando la idea con una rima bonita. Está nombrando el umbral sagrado de la vida diaria, ese tramo que empieza antes de tocar el pomo y continúa hasta que vuelves y cierras, ese ir y venir donde ocurren las historias que cuentas y las que nadie sabe, ese momento en el que un minuto más o salgo ahora cambia destinos, ese lugar donde los que aman a los suyos se ponen de pie aunque estén cansados para escuchar la llave en la cerradura. Y aquí la Biblia está replicando el latido de Dios en Deuteronomio cuando ordena que su palabra esté en tu mano, en tu frente, en tu casa y en tus postes, para que cada umbral se convierta en recordatorio y frontera, para que no entres vacío ni salgas a la intemperie,
para que la primera y la última palabra del día no sea el noticiero, sino la voz del guardián. Por eso te hablé en la parte anterior de escribir con tu mano el versículo y pegarlo junto al marco, no como amuleto, sino como obediencia visible, porque el umbral responde a la autoridad que se le habla y el corazón aprende lo que repite con reverencia. Y si te parece pequeño ese acto, recuerda que las batallas verdaderas se ganan en los gestos que sostienes, no en los gritos que te agotan. Con esto claro, entremos a lo que necesitas para que esta promesa se vuelva respiración y no eslogan. Y presta atención, porque aquí es donde cientos han tropezado por querer hacer en 3 días lo que el carácter aprende en 30. No te hablo de ritualismo ni de superstición, te hablo de una rutina breve, concreta y ferozmente efectiva cuando se practica con alma. 8 minutos en la mañana que reordenan todo el día y 8 en la noche que cierran la puerta por dentro, aunque afuera siga el ruido. Amanece. Y antes de mirar el teléfono, siéntate en el borde de la cama con los pies apoyados. Toma aire y di en voz baja con la solemnidad de quien firma su nombre en un libro vivo que lo inscribe bajo sombra. Jehová me guardará de todo mal. Él guarda mi alma. Él guarda mi salida y mi entrada, desde ahora y para siempre. Repítelo como quien se viste, no como quien juega. Deja que el verso te caiga al pecho. Luego bendice con tu boca la salida de los tuyos por nombre propio. Convoca la guardia sobre la ruta, sobre el volante, sobre la esquina, sobre el ascensor, sobre la pantalla en la que trabajan. Y encomienda el día como quien entrega la llave maestra a un mayordomo perfecto. Después, de pie, camina hasta la puerta y coloca la palma sobre el papel que pegaste y pronuncia en presente, no en deseo, bajo guarda salgo, bajo guarda vuelvo. La paz de Dios gobierna mi umbral y sal, no como quien huye, sino como quien camina en casa ajena con permiso del rey. En la noche, cuando la casa baje el volumen, apaga la última pantalla con 1 minuto de silencio y vuelve a la puerta. Apoya otra vez la mano y di, bajo guarda entro, bajo guarda reposo. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, pues a sus ángeles mandó acerca de mí. Y vuelve a la cama no como quien se desploma, sino como quien se acuesta en cuarto con centinela asignado. Hazlo 7 noches seguidas y mira lo que pasa. Hazlo 30 y mira cómo queda lo que es un techo verdadero. Mientras te cuento esto, oigo en tu espíritu la objeción que más se repite, la del que confunde fe con imprudencia y cree que habitar bajo sombra le autoriza a atentar a Dios. Quiero cortarlo de raíz para que el enemigo no te enrede con falsos heroísmos. La guardia de Dios no es licencia para la torpeza. Al contrario, una mente que habita bajo sombra escucha con claridad la prudencia del Espíritu, sentido común que se vuelve sensibilidad santa, porque el mismo Dios que te guarda de todo mal te enseña a no cruzar por sendas que Él no está pisando, te enseña a decir no cuando el corazón quiere decir sí para quedar bien, te enseña a postergar una salida cuando la paz interna dice, espera. Te enseña a no entrar en lugares donde tu espíritu se encoge y te enseña a examinar la voz de la urgencia, porque muchas trampas entran con prisa. Esta dimensión práctica de la cobertura es hermosa. Te mantiene vivo y cuerdo, te protege de la necedad propia y del mal ajeno, y te reconcilia con una palabra que muchos han despreciado por cansancio: obediencia. Porque obedecer no es perder libertad, es caminar dentro del perímetro donde la vida florece. Si tu alma está herida por historias en las que el mal tocó, si perdiste a alguien, si te fallaron, si te fallaste, si tu casa fue teatro de sustos y de silencios, no te voy a vender un borrón y cuenta nueva barato. Te ofrezco algo más profundo y más limpio: consagración del umbral y restitución del descanso. Y esa restitución comienza con confesiones que limpian el aire, no confesiones teatrales, confesiones veraces que cambian el turno de la puerta. Y quiero que lo hagas ahora, aquí, sin esperar a sentir algo extraordinario, pero sintiéndote escuchado por el único que cuenta. Habla con tu padre y dile: renuncio a cada palabra que durante años nombró mi casa como casa del miedo. Cancelo las frases que me definieron como presa fácil. Retiro los permisos que di con mi queja y declaro sobre mi nombre y sobre el nombre de los míos que Jehová nos guardará de todo mal. Él guardará nuestra alma.
Él guardará nuestra salida y nuestra entrada, desde ahora y para siempre. Y si puedes escribirlo donde otros lo vean, hazlo, porque cuando tu fe queda por escrito, la fe de otros encuentra escalera y la comunidad se vuelve muralla. Quizá te preguntas cómo sabrás que esto empezó a operar más allá de lo emocional. ¿Cómo reconocerás que pasaste de visitante a habitante? Y te voy a decir las señales que aparecen primero, no como promesa de bienestar fugaz, sino como frutos de un techo verdadero. La primera es que tu reacción automática a la alarma externa deja de ser pánico y se convierte en oración que ordena. Te descubres diciendo en voz baja, sin histeria: Jehová me guardará de todo mal, como quien encuentra el pasaporte en el bolsillo antes de cruzar migración. La segunda es que tus decisiones pequeñas empiezan a alinearse solas. Donde antes atropellabas, ahora te detienes. Donde antes demorabas por miedo, ahora avanzas con paz. Donde antes aceptabas por quedar bien, ahora dices no con mansedumbre y firmeza. Y eso, aunque no lo parezca, salva de mucho mal. La tercera es que el ambiente de tu casa cambia, no porque compres muebles ni cambies cortinas, sino porque las conversaciones empiezan a perder sabor a queja, las risas no tienen nervio de escapatoria, el silencio no amenaza, el sueño rinde, el cuerpo responde, y el simple acto de abrir la puerta para salir a trabajar ya no viene con el nudo en la garganta que antes era rutina. Estas señales son humildes, pero son las más contundentes, porque muestran que la guardia no está en la superficie, está en el centro, y cuando el centro está guardado, el resto se ordena. También escucharás argumentos espirituales elaborados para robarte este descanso. Alguno te susurrará que esto es demasiado simple para ser verdadero. Otro te recordará lo que te pasó la vez que no funcionó como esperabas y querrá elevar tu experiencia por encima de la palabra. Otro te dirá que no hace falta pegar papeles ni tocar marcos. Y es cierto que Dios no necesita papeles ni marcos, pero tú sí necesitas memoria y acto. Tú necesitas educar tu alma con símbolos que tu cuerpo entienda, porque así fuiste creado, con gestos que enseñan al alma a quedarse, con rituales santos que ordenan. Por eso el Señor mandó escribir en los postes, no por folclor, sino por pedagogía. Y si de argumentos hablamos, te anticipo el más crudo. El enemigo intentará cansarte, no con una gran batalla, con el desgaste de los días. Querrá que abandones después de una semana. Querrá que vuelvas a dormir con la pantalla en la cara. Querrá que olvides tocar el marco. Y allí es donde se gana. Cuando eliges la constancia sobre el capricho. Cuando eliges habitar sobre visitar. Cuando eliges altar sobre distracción. Porque el techo verdadero no se instala por un rato, se habita. Y si eres de los que cuidan a otros, si tu salida y tu entrada están atadas al bienestar de niños, de ancianos, de gente que depende de tu amor, quiero decirte algo que te va a recobrar el aliento. La promesa no te aísla en un individualismo espiritual. La promesa se extiende como un toldo que alcanza a los que duermen en tu casa, y tú puedes hablar esa cobertura con nombre propio. Puedes pararte en la puerta y pronunciar, como quien pone nombre en la placa de una muralla, que la salida y la entrada de tus hijos, de tus padres, de tu pareja, de los tuyos, quedan bajo la guarda del Señor. Y vas a hacerlo no para querer controlarlo todo, sino para devolver el control a quien nunca lo perdió. Y mientras lo haces, verás cómo también se te suelta el pecho. Porque el guardián no solo guarda de afuera hacia adentro, guarda de adentro hacia afuera, guardando tu alma de ese peso imposible de tener que evitarlo todo. Quisiera cerrar esta parte con ese puente necesario para lo que sigue, porque ya entendiste que guardar es custodiar por dentro y por fuera. Ya entendiste que todo mal no deja resquicios y que salida y entrada es el umbral donde se decide tu paz diaria. Ya tienes en tus manos la rutina breve que instala la sombra. Ya estás firmando con tu boca y con tu mano lo que el cielo decretó. Y el siguiente paso será aprender a cultivar la posición, la voz y el altar como tres columnas que no se caen. Posición para nunca más volver a vivir como visitante. Voz para nunca más volver a abrir la puerta con la queja. Altar para que tu casa se vuelva ese lugar donde la presencia no es visita, sino huésped permanente. Por eso en la parte que viene vamos a desmenuzar cómo se construye un altar doméstico que hace del Salmo 121 y del Salmo 91 la respiración de tu día. Cómo se ordena la casa para que tu espíritu tenga sitio y cómo se educa la voz para que cada palabra sea muro y no grieta.
y lo haremos con tanta concreción que, si lo haces, si lo vuelves hábito, entonces lo del título dejará de ser promesa futura y será tu hoy, porque ningún peligro te tocará, no será consigna de miniatura, será noticia crónica en tu puerta, y así, paso a paso, aprenderás a entrar y salir cubierto, guardado, íntegro, con el alma en descanso y la casa con centinela, y esa, créeme, es la vida que el guardián te estaba guardando desde antes de que supieras pronunciar su nombre. Y como acabamos de abrir el versículo por dentro hasta descubrir que el guardián comienza sellando el centro y que el todo mal no deja grietas y que la puerta verdadera es el umbral de cada día, ahora vamos a construir, no con ideas sueltas, sino con piedra y cal del Espíritu, las 3 columnas que vuelven permanente la cobertura, porque una cosa es conmoverse con la promesa y otra muy distinta es volverla a domicilio, y ese domicilio se sostiene con posición, con voz y con altar. Y si ojeas tu historia verás que cuando caíste en ciclos de sobresalto fue porque vivías como visitante, hablaste como eco de tus miedos y tu casa se convirtió en estación de paso en vez de mesa de encuentro. Por eso hoy te voy a guiar a ponerte de pie por dentro, a cambiar el idioma con el que nombras tus días y a encender en tu espacio un lugar que no se apaga, porque aquí no estamos haciendo poesía, estamos levantando estructura. Y te pido que mientras lees, hagas del corazón una obra en marcha, porque en la medida en que vayas aceptando estas columnas como regla de vida, el título dejará de sonar grande para convertirse en la descripción exacta de lo que te sucede. Ningún peligro te tocará. Primero la posición, porque sin posición no hay herencia que se sostenga. Y cuando digo posición no hablo de pose ni de ánimo pasajero, hablo de ubicación legal del alma. Hablo de saber desde dónde caminas y bajo qué nombre entras y sales. Por eso la Escritura martilla: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y remacha: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y para que esa verdad pase de doctrina a respiración, hoy vas a declarar una mudanza formal. Y no me refiero a que grites, me refiero a que firmes, porque creí, por lo cual hablé. No es un eslogan, es un procedimiento. Así que di con la boca que hoy se hace cargo de tu casa interior lo que ya decretó la palabra: yo habito, yo no visito, yo me siento a la mesa de mi Padre, y desde esa sombra hago mis cuentas, planifico mis recorridos, tomo mis decisiones. Y si sientes que el corazón tiembla porque la costumbre de vivir al raso se resiste, repite igual, porque la posición se afirma por repetición y por obediencia, no por sensaciones. Y cuando en medio del día te asalte la vieja urgencia de salir corriendo detrás de lo que no puedes controlar, responde como soldado que conoce su base: mi lugar es la sombra, mi guardia está despierta, mi salida y mi entrada no están sueltas en el caos. Y notarás cómo el cuerpo aprende el camino de regreso que antes no encontraba. Ahora la voz, porque si la posición te ubica, la voz te administra. Y no hay casa que resista si la lengua trabaja para el enemigo. La muerte y la vida están en poder de la lengua. No es una amenaza moral, es la descripción del interruptor que enciende atmósferas. Por eso tantos hogares limpian y limpian por fuera y siguen oliendo a miedo, porque la queja deja el cubo desbordando. Así que desde hoy estableces regla de puertas. Ninguna queja entra cruda a esta casa. Toda preocupación se transforma en oración antes de cruzar el umbral. Todo rumor de desgracia se convierte en decreto de promesa apenas toca mi lengua. Y esto lo ejerces con la disciplina de un oficio. Porque no se trata de ser positivo, se trata de ser veraz con el cielo. Si tu mente te insiste y si sale mal, tú contestas: Jehová me guardará de todo mal. Él guarda mi alma, guardará mi salida y mi entrada, desde ahora y para siempre. Y si la ansiedad viene vestida de prudencia para negociar tu paz, tú le muestras la orden: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandó acerca de mí. Y sigues con tus manos ocupadas en lo que debes hacer, porque la voz que gobierna no huye del mundo, lo somete a la palabra, y verás que el tono de tus conversaciones cambia, que el humor ya no se alimenta del desastre, que tu familia empieza a aprender un idioma que no conocía, y que los pasillos de tu casa dejan de ser corredores de alarma para volverse calles de promesa. Y cuando tropieces, porque vas a tropezar, y te escuches diciendo lo que no debías, no te condenes.
Corrige al instante con la humildad de quien sabe quién custodia su puerta. Retiro esa palabra, cancelo su permiso. Establezco el decreto del Salmo 121 sobre lo que acabo de nombrar, porque el silencio del justo no es santidad, es omisión. Y la fe no se apaga si habla, se apaga si calla. Y ahora el altar, el más negado en tiempos de apuro, el más urgente en tiempos de sobresalto. Porque si la posición te da casa y la voz te da leyes, el altar te da mesa, te da fuego, te da aroma, te da memoria. Y no hay sombra que se sostenga en una casa que no enciende su rincón de encuentro, no como santuario de superstición, sino como punto de gravedad para el alma. Y quiero que lo veas con sencillez y con honor. El altar doméstico no es un museo de símbolos, es una práctica de presencia, una geografía de obediencia, un lugar donde tu día se ata a la palabra y se suelta del ruido. Así que elige un sitio, no el más espiritual, sino el más disponible. Una mesa, una repisa, una esquina. Coloca allí tu Biblia abierta, no para exhibirla, sino para leerla. Deja un cuaderno con fecha donde escribirás el versículo y la consigna del día. Pon quizá una vela si te ayuda a marcar el tiempo, o una jarra de agua que bendices al comer para recordarte que en tu casa nada entra sin ser bendecido. Pega en el marco cercano el Salmo 121.7 a 8 con tu letra y decide que ese lugar no será un adorno, será un hábito, será el punto al que vas antes de salir y al que vuelves antes de dormir, y allí leerás en voz alta, aunque sea susurrando, y allí consagrarás nombres, y allí declararás lo que gobierna tu puerta, y allí presentarás tus preocupaciones para que no entren a tu cama, y allí agradecerás cuando regreses. Y si te cuesta empezar, recuerda que no buscas sensaciones, buscas sostener fuego, y el fuego no se mantiene porque alguien lo miró con intensidad, se mantiene porque alguien lo alimentó. Vas a notar, si te atreves a esta constancia, que el altar le enseña a tu alma a no dramatizar y sí a dramatizar bien. Quiero decir, a darle a cada cosa el papel que le corresponde y el tono que merece, porque muchos de tus males se amplificaron por falta de escenario correcto. Y un altar correcto ordena papeles. Lo que es rumor se vuelve oración, lo que es amenaza se vuelve decreto, lo que es noticia se vuelve consejo, lo que es cansancio se vuelve reposo. Y cuando el hogar obtiene ese teatro santo, el enemigo pierde el público que tanto lo aplaudía. Y te sorprenderás descubriendo que la música que pones cambia de letra, que el volumen de la tele baja a tiempo, que hay ratos de silencio que ya no te asustan, que hay conversación que no gira sobre el miedo, y eso es cobertura en acción, porque la guardia de Dios no solo disuade golpes, disciplina costumbres, y cuando la costumbre se alinea con la sombra, el golpe pierde su puerta. Te preguntarás cómo bendecir sin caer en fórmulas, y te diré que bendecir es hablar bien con autoridad, no con histeria. Por eso, al sentarte a comer, bendice con el versículo: declaro que nada que entre en mi cuerpo me hará mal, porque Jehová me guarda de todo mal. Y bendice la mesa como quien inaugura el día. Y al despedir a los tuyos por la mañana, no juegues a teatralizar el miedo con frases de mala suerte. Suéltalos con promesa. Tu salida está guardada, tu entrada está guardada. Y cuando te llamen con problemas, no te desesperes. Sube a la mesa y contesta desde el altar, aunque estés en otra parte, porque un altar sostenido en casa te acompaña cuando estás lejos. Y si tienes hijos, deja que pongan su mano sobre el marco y repitan contigo, no para que aprendan a portarse bien, para que crezcan sabiendo de quién es la puerta. Y si vives solo, no te prives de la compañía del guardián por piedad de ti mismo. Invítalo como quien recibe al único que siempre llega, y verás que tu soledad cambia de nombre. Sé que la cultura de la prisa te dirá que todo esto es demasiado, que no hay tiempo. Y yo te diré con la serenidad que dan los años que sí hay tiempo, que el tiempo no lo tienes, lo tomas. Y si lo tomas para el altar, el resto del día se despega de muchas urgencias vacías, y verás que lo que perdías en nervio lo ganas en foco, que lo que gastabas en preocupación lo inviertes en obediencia, que lo que agotabas en rumiar lo ahorras en creer. Y esa economía del alma libera recursos para lo que realmente importa, porque la cobertura no solo te guarda de peligros, te guarda de derroches interiores, y tu salud entera lo nota: mente que respira, cuerpo que descansa, decisiones que no cuestan doble, y el espíritu, que es quien manda por fin en su silla.
Puede que te asalte la memoria de temporadas en las que hiciste todo y sin embargo la vida te golpeó. Y no voy a invalidar tu dolor, lo beso con respeto y lo dejo sobre la mesa de Dios, pero te invito a leer el golpe desde otra altura, porque hay guardianías que te salvan protegiéndote de lo que no ocurrió. Hay guardias que te sostuvieron por dentro cuando no se podía evitarlo de afuera. Hay guardias que transformaron desastre en testimonio. Y si eso te pasó, no eres el desmentido de la promesa, eres el mejor ejemplo de su alcance, porque te guardó el alma, y cuando el alma se guarda, el enemigo pierde el botín grande, aunque haya robado una bolsa. Por eso hoy no comparas tu historia con la de nadie. Haces lo que te toca, te posicionas, gobiernas tu voz, enciendes tu altar y dejas que el guardián haga guardia. Y si vuelven noches en las que el pecho tiembla, no te avergüences, te levantas, caminas al marco, apoyas la mano y repites el pacto: bajo guarda entro, bajo guarda salgo, y te duermes bajo la sombra que no se cansa. Para quienes cargan autoridad sobre otros, pastores, jefes de equipo, maestros, cuidadores, esta estructura no es un lujo, es una necesidad, porque la atmósfera de quienes te escuchan se nutre de la tuya. Si tú habitas, enseñas a habitar. Si tú dejas de quejarte, la queja se vuelve idioma ajeno en tu círculo. Si tú enciendes altar, abres una escuela de paz. Y cuando un liderazgo aprende a vivir así, los espacios que coordina se vuelven difíciles de tocar por el mal, no por magia organizacional, por techo real. Y eso reduce accidentes de alma, evita decisiones apresuradas, corta chismes de raíz y multiplica fruto donde antes solo se multiplicaban reuniones. Por eso te ruego que no delegues esta construcción, no la dejes para cuando haya menos trabajo, porque el guardián no toma vacaciones. Y tú, si quieres vivir el título que hoy está sobre tu cabeza, tampoco sueltas el procedimiento. Y aunque podría dejarte aquí con la obra en marcha, quiero añadir un detalle que completa la figura, porque el altar no es solo un lugar de hablar, es un lugar de escuchar, y si aprendes a escuchar, evitarás males que el mundo ni siquiera registra como males, evitarás la prisa que arruina, evitarás el trato áspero que hiere, evitarás el acuerdo por miedo, evitarás el negocio torcido, y esa escucha se cultiva con una práctica que el mundo olvidó por ruido: el silencio a propósito, ese minuto en el que, tras leer el Salmo 121 y el 91, tras pronunciar nombres y promesas, te quedas quieto, 1 minuto, 2, respirando la sombra, dejando que la palabra te mire, y en ese descanso breve se acomodan piezas que de otro modo habrías forzado, y el guardián, que no necesita ruido para trabajar, te revela lo suficiente para el siguiente paso, y así, paso a paso, te vuelves hábito de paz, y el mal, que se alimenta del desorden interior, se queda hambriento. De modo que ya tienes en la mano las 3 columnas y la forma en que se vuelve en casa. Y si las abrazas con cuerpo y alma, no tendrás que convencerte cada día de que esto funciona, lo verás funcionar. Y no porque seas distinto a los demás, sino porque te atreviste a vivir la fe como sistema y no como suceso. Y por eso, para que nada quede suelto, te propongo que antes de dormir esta noche, escribas de tu puño el versículo completo y debajo firmes con tu nombre y la fecha, como quien firma escritura de propiedad, declarando que la sombra del Altísimo es tu domicilio principal, y que cada vez que cruces tu puerta, aunque sea corriendo, pases la mano por el marco y digas en voz baja lo que ya es verdad: Jehová guarda mi salida y mi entrada, y que cuando la tentación de la queja te pida micrófono, tú se lo niegues con mansedumbre y la conviertas en promesa, y que cuando el cansancio te diga que hoy no hace falta, te acuerdes de que el techo no se mantiene a ratos, se mantiene porque alguien cuida el fuego, y ese alguien, a partir de hoy, eres tú con Dios. Y para que sigamos edificando sobre solidez y no sobre emoción, a continuación entraremos en la materia que detalla los blindajes específicos que el texto cubre cuando dice todo mal. Vamos a nombrar por su nombre los peligros visibles y los invisibles: el accidente, la violencia, la peste, la traición, la mala decisión, la palabra maldita, la brujería, el lazo emocional que te roba paz. Y vamos a ver, a la luz de la palabra, cómo opera la guardia en cada uno y qué actos concretos sellan el perímetro. Y lo haremos con la misma sobriedad con la que venimos construyendo, para que al terminar no quede un solo flanco sin muro.
Y porque ya asentaste las 3 columnas y tu casa comenzó a tener techo de verdad, ahora vamos a blindar cada flanco con la sobriedad del que conoce su territorio y el mapa del enemigo, y no se deja sorprender ni por lo visible ni por lo invisible, y vamos a hacerlo nombrando los peligros por su nombre, para que ningún rugido te asuste de noche, ni ninguna noticia robe tu paz de día, porque el guardián que te fue prometido no solo sella el centro, también levanta murallas alrededor de tu camino y te enseña a caminar en línea recta, aunque la tormenta insista. Y por eso hoy vas a ver cómo opera la cobertura en el asalto repentino del accidente, en la violencia que busca entrada en la peste, que ronda en silencio, en la traición que corta por dentro, en la mala decisión que se traviste de oportunidad, en la palabra maldita que alguien lanzó hace años y a la que tu alma todavía responde, en la brujería que pretende imponer atmósferas ajenas y en los lazos del alma que te atan donde Dios te llamó libre, y lo verás no como teoría, sino como procedimiento que vas a practicar hasta que tu puerta aprenda tu paso y tus pasos aprendan el ritmo de la sombra. Cuando el peligro se disfraza de accidente y aparece como cruce de segundos fatales o distracción mínima que cuesta caro, tú no vas a vivir como quien depende de reflejos gastados, sino como quien camina escoltado por órdenes superiores, porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y eso significa que hay instrucciones emitidas sobre trayectorias concretas y que tu oración de la mañana no es un deseo, es la activación de una escolta que conoce tu agenda mejor que tú. Por eso antes de encender el motor de un coche, antes de subir a una bici, antes de cruzar un paso de cebra, vas a pronunciar con la boca que gobierna Jehová: guarda mi salida y mi entrada, y yo camino bajo órdenes del cielo. Y vas a hacer un gesto sencillo que el cuerpo recordará como contraseña. Apoyarás 2 dedos en el marco de la puerta del vehículo, o en el manillar, o en tu propio pecho, y dirás: bajo guarda salgo, bajo guarda vuelvo. Y cuando el pensamiento quiera dramatizar con escenas de choque, lo atajarás sin violencia, pero con firmeza, diciendo: no me sobrevendrá mal porque camino en sus caminos. Y si te preguntas qué cambia en lo concreto, observa cómo te viene el impulso de mirar 2 veces antes de avanzar, cómo se retrae el pie medio segundo para ceder a quien no viste, cómo te acuerdas de apagar el teléfono cuando ibas a leer un mensaje en marcha, porque la cobertura no es un permiso para la torpeza, es inteligencia espiritual que vuelve sobria la prudencia, y eso salva vidas más de lo que cabe en las noticias. Cuando el mal intenta entrar por la violencia ajena, ya sea por amenaza directa en la calle, por intento de robo, por conflicto enloquecido en la oficina, o por esa sensación de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada, la sombra opera como disuasión y desviación, y necesitas creerlo así para verlo así, porque muchos esperan ver fuego del cielo y no reconocen que la patrulla de ángeles trabaja a menudo con pequeñas demoras y redireccionamientos que tú llamas casualidades, pero que son la mano que te mueve de cuadro. Por eso, si tu espíritu se aprieta en una esquina, si una conversación escala sin razón, si un rostro te enciende todas las alarmas, vas a obedecer al guardián interno, saldrás de la escena con humildad, dirás en tu interior: Jehová es mi castillo, yo no negocio con la ira ni con la provocación, yo no cedo mi paz como peaje, y cuando llegue a casa el eco del susto no dominará la noche, porque te pondrás de pie frente a tu puerta, y consagrarás de nuevo el perímetro, declarando: ninguna arma forjada contra mí prosperará, y la violencia no dormirá en mi umbral, porque mi casa es morada de paz. Y ese acto que parece simple reeduca a los miedos que se instalan después de un sobresalto y les quita residencia, y donde otros quedan viviendo del susto, tú pasarás a vivir de la guarda. Cuando el mal adopta la forma silenciosa de peste o contagio, y el mundo entero late en pánico y las pantallas cuentan y cuentan, tú no negarás la realidad, ni despreciarás la responsabilidad, pero no te entregarás al terror, porque la promesa no se escribió para épocas tranquilas, sino para días de plaga. Y ahí dirás, con la sobriedad del salmista: no plaga tocará mi morada, y bendecirás tus alimentos con tu propia voz, y al lavar tus manos te acordarás de lavar también tu atmósfera, cerrando la llave de los rumores y abriendo el grifo de la verdad. Y cuando el cuerpo sienta miedo, lo tratarás como un niño al que tomas de la mano y educas con frases de pacto: mi cuerpo habita bajo sombra, mis pulmones respiran paz.
Mi sistema inmune se fortalece en la gratitud y la obediencia. Y si la fiebre toca tu casa, no abrirás la puerta al desespero, sino al cuidado y a la oración, y llamarás por nombre a los tuyos, declarando que la peste no se adueñará de la historia de tu familia, porque en este territorio gobierna el Altísimo, y esta no es una negación ingenua. Es la disciplina de no convertir la estadística en idolatría, y es la experiencia repetida de ver cómo la paz ordena sistemas internos que el espanto desordena. Cuando el mal llega envuelto en traición, en la puñalada de un amigo en la lengua, de alguien en quien confiaste, en el abandono que rompe huesos sin tocar piel, el guardián empieza por el alma, porque ahí es donde la herida quiere pudrir la casa entera, y tú responderás con la medicina que parece más dura pero sana. Más pronto perdonarás, como acto espiritual y como acto de supervivencia, no para absolver al traidor, sino para liberar a tu espíritu del veneno, y lo harás en tu altar escribiendo el nombre que duele y diciendo en voz baja: yo suelto lo que no controlo, yo entrego a juicio de Dios lo que no puedo enderezar, yo cierro esta puerta por dentro con la llave del perdón y abro la ventana a la paz. Y cuando la mente quiera repasar la escena 1000 veces, tú le pondrás un límite declarando: el Señor guarda mi alma, y mi alma no será habitación de rencor. Y ese blindaje te salvará de males que no salen en análisis, pero enferman más que un golpe, porque el rencor sostiene atmósferas que atraen accidentes del alma y del cuerpo, y tú fuiste llamado a vivir ligero para caminar lejos. Cuando el mal toma la forma seductora de la mala decisión disfrazada de oportunidad de oro, de puerta abierta, de urgencia indiscutible, de oferta que se va si no firmas hoy la cobertura, se expresa como freno santo y como demora bendita, y tú vas a acostumbrarte a no tener vergüenza de pedir tiempo, a no mirar la prisa como autoridad, a no dejarte humillar por él, si no ahora nunca, porque la hora de Dios no necesita chantaje. Y dirás con voz interna que se oye por fuera: yo habito, y desde la sombra respondo: necesito pasar por mi altar, necesito consultar en paz. Y verás cómo decisiones que habrían secado años de tu vida se disuelven al soplarles la palabra, y cómo otras que parecían pequeñas florecen porque tenían raíz de obediencia, y ese hábito te guardará de un mal inmenso llamado vivir para apagar incendios de tu propia fábrica. Cuando el mal llega como palabra maldita que te lanzaron cuando eras niño o adolescente, o cuando fracasaste en algo y alguien con autoridad sobre tu alma te dijo que no valías, que siempre te salía mal, que eras un imán de desgracias, y tú la creíste sin saber que estabas firmando un pacto inconsciente, entonces la guardia opera como tribunal que cancela decretos, y tú vas a presentarte hoy como demandante y vas a revocar en voz alta esas sentencias diciendo: cancelo la palabra que me nombró como presa, cancelo la etiqueta que me llamó peligro ambulante, cancelo la maldición que mis propios labios repitieron por hábito, y establezco sobre mi nombre, sobre mi casa y sobre mi sangre el decreto del Salmo 121. Jehová me guardará de todo mal, Él guardará mi alma, Él guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Y repetirás este fallo tantas veces como haga falta, hasta que el eco viejo se quede sin pared. Y si puedes, escribes tu nombre debajo del versículo, pegado en el marco, porque las cancelaciones también se firman con tinta de constancia. Cuando el mal adopta rostro explícito de brujería, de trabajos de envidia activa, de invocaciones oscuras de objetos cargados, colocados a propósito en lugares de tránsito, no te vas a volver supersticioso ni paranoico, te vas a volver bíblico y sobrio, declarando: no hay agüero contra la casa que habita bajo sombra, ninguna arma forjada prosperará, ninguna lengua que se levante en juicio tendrá éxito. Y vas a limpiar tu casa, no con miedo, sino con autoridad, retirando lo que el Espíritu te muestre que no debe estar rompiendo con actos simbólicos la autoridad de objetos consagrados a lo impuro, y consagrando de nuevo tus muros con la palabra abierta y con gratitud que purifica atmósferas. Y si te enseñaron a temer a quienes hacen esas cosas, hoy te digo que quien habita al abrigo del Altísimo no vive bajo la agenda de lo oculto, porque el Dios que guarda no delega su guarda en amuletos ni en recetas, sino en su presencia que manda y ordena, y las tinieblas obedecen al mandato que sale de una boca que cree y obedece. Cuando el mal se viste del lazo del alma y te ata a personas, lugares, recuerdos, hábitos que te drenan y te dejan en carne viva, y vuelves como si una cuerda invisible tirara de ti,
Entonces el blindaje se hace con cirugía y con ternura, y necesitas dos manos para hacerlo, la mano que corta y la mano que venda, y ambas están en Dios. Por eso vas a sentarte en tu altar y vas a escribir los nombres o las escenas que te capturan, y dirás con la voz pausada del que decide en serio: yo rompo en el nombre de Jesús todo lazo del alma que no nació del espíritu, renuncio a pactos emocionales que me roban paz. Retiro mi energía de lugares donde no me llama el Padre y la pongo de vuelta bajo su sombra, y te quedarás un rato respirando esa decisión hasta que el cuerpo la entienda, y llorarás si hace falta y sentirás temblor y nostalgia. Pero vas a sostener el filo del acto con consuelos cotidianos nuevos, con caminatas que reemplacen llamadas, con lectura que sustituya pantallas, con amistades que no negocien tu paz, y día a día el guardián irá cerrando la puerta que tú decidiste no volver a abrir, y no porque seas fuerte, sino porque elegiste ser libre. Y si ahora te parece demasiado vasto todo lo que blindamos, piensa en tu casa amada y verás que es sencillo cuando se vuelve costumbre, porque lo que hicimos fue devolverle a cada cosa su nombre y su tratamiento: al accidente escolta, al violento disuasión, al rumor silencio, y verdad a la peste, higiene y fe a la traición, perdón y límites a la mala decisión, pausa y altar a la palabra maldita, revocación y decreto a la brujería, limpieza y autoridad, a los lazos del alma, ruptura y consuelo, y todo sostenido por la guardia que no se cansa por la sombra, que no se agujerea por la presencia que no negocia. Y mientras lo repites, sin espectáculo pero con constancia, tu casa aprenderá a habitar y tu alma a reposar, y la promesa dejará de ser promesa y será crónica diaria, hasta que un día, sin darte cuenta, te sorprendas entrando por tu puerta con una serenidad que antes te era ajena, y te oigas a ti mismo diciendo: bajo guarda entro, bajo guarda salgo, y el cuerpo lo crea porque lo vive. Y para que continúes avanzando en línea recta sin dejar flancos abiertos, ahora que nombramos y sellamos los peligros visibles e invisibles, vamos a pasar en la próxima parte a la cirugía más profunda, la que sana la memoria y reescribe los patrones que te empujaban al borde cuando no querías acercarte al borde. Vamos a aprender a honrar sin cargar, a cortar generacionalmente, sin odio, a convertir la historia familiar en testimonio sin repetir su sombra, a activar ayunos que limpian la casa por dentro y a sostener intercesión que no se desinfla cuando el viento cambia, porque si haces esto como te lo voy a entregar el versículo, no solo guardará tus días, su alcance entrará en tus años, y entonces sí podrás decir con verdad que desde ahora y para siempre tu salida y tu entrada están guardadas, y Él siempre habrá empezado hoy en tu puerta bajo un techo que nadie puede tocar. Y porque en la parte anterior cerramos las brechas visibles e invisibles y aprendiste a llamar a cada cosa por su nombre y a responder con el antídoto exacto, ahora vamos a entrar en la cirugía más profunda, donde no se trabaja con martillo sino con bisturí y bálsamo, porque de nada sirve blindar las ventanas si en el sótano siguen vivos los cables pelados que incendian la casa por dentro. Y por eso hoy vamos a sanar memoria, reescribir patrones, cortar lo que heredaste sin querer y honrar lo que debes honrar sin volver a cargar con lo que no te corresponde, y lo haremos sin romanticismo pero con ternura, porque cuando Dios promete guardarte de todo mal, incluye también el mal que se aprende por costumbre y que pasa de generación en generación con la naturalidad de un refrán. Y aquí la palabra se vuelve lámpara y espejo a la vez, porque nos enseña que hay promesas vinculadas a la honra y libertades vinculadas a la renuncia, y que ambos movimientos, honrar y renunciar, no se contradicen, sino que se abrazan como columnas de un mismo pórtico por donde atraviesa tu vida hacia la cobertura estable que buscas. Y cito lo que se escribió para darnos pista y brújula: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, que repite Efesios 6, 2 y 3, tomando el eco de Éxodo 20:12, y lo pongo al lado de Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que resuena en Gálatas 3:13, para que entiendas que el cielo no te pide negar heridas ni idealizar historias, te pide recortar con bisturí lo enfermo y dejar nutrir lo sano, te pide bendecir el origen. Aunque no repitas sus sombras, te pide liberar a padre y madre de la deuda que tu alma les cobra,
y quedarte con la herencia que sí te corresponde, la de la vida y la de los días en paz. Y para llegar allí, hoy vamos a hacer lo que muy pocos hacen con perseverancia. Vamos a poner nombres sobre la mesa sin odio. Vamos a convertir recuerdos en oración. Vamos a fundir en un mismo acto, perdón, honra y renuncia, hasta que la guardia de Dios tenga vía libre para custodiarte desde la raíz hasta el techo. Quiero que te sientes en tu altar con la seriedad alegre de quien va a firmar documentos importantes y abras tu cuaderno y escribas sin filtros los patrones que reconoces en tu historia y que ya no quieres para tu casa. Quizás viste siempre el mismo final de relaciones, o el mismo miedo al dinero, o la misma tendencia a accidentes tontos, o la misma lengua rápida que hiere, o el mismo pacto de silencio que pudre, o la misma tristeza que cae cada invierno, o las mismas pesadillas que se heredan como muebles viejos. Y mientras los escribes, no te acuses ni acuses a nadie. Reconoce que eso existe y nómbralo como patrón. Y apenas los tengas allí, vas a hacer dos cosas que parecen opuestas, pero son hermanas. Vas a honrar y vas a renunciar. Vas a honrar diciendo en voz baja y realista: yo bendigo la vida que recibí de mis padres, aunque fue imperfecta. Yo bendigo a quienes me dieron lo que pudieron, aunque faltó lo que faltó. Yo suelto la deuda invisible que les cobré en mi corazón por lo que no supieron o no quisieron dar. Y al mismo tiempo vas a renunciar diciendo: rompo en el nombre de Jesús la continuidad de este patrón sobre mi casa y sobre mi sangre. Corto el cordón que lleva esta sombra a mis días y declaro que no se repetirá en mi puerta, porque yo habito al abrigo del Altísimo, y Jehová guarda mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Y no te apures a terminar. Deja que las lágrimas laven lo que tengan que lavar. Deja que la rabia vieja salga sin aplausos ni vergüenza. Deja que la voz tiemble y vuelve a declarar la honra y la renuncia, hasta que tu cuerpo entienda que no estás traicionando a nadie por dejar de repetir. Estás honrando de verdad, porque honrar es también proteger el legado de caer en mejores manos que las del miedo. Y cuando cierres el cuaderno, siente el alivio legítimo de quien salió del juzgado con papeles en regla. Ahora hablemos del ayuno como herramienta de limpieza fina, porque detener la comida por un tiempo con propósito espiritual no es tortura ni dieta de moda, es un acto de gobierno interno que silencia lo que grita fuerte para escuchar lo que guía. Claro, y Jesús lo habló en secreto y en público en Mateo 6, 17 y 18, cuando dijo que el Padre que ve en lo secreto recompensa en lo público, y el profeta lo describió como reparación de brechas y libertad de yugos en Isaías 58, porque un ayuno bien llevado reordena prioridades, rompe dependencias y te devuelve sensibilidad. Y para que no se convierta en competencia ni superstición, te propongo un camino simple y profundo que traducirá en gesto lo que vienes declarando en fe. Elige un día a la semana y conságralo como día de puertas limpias desde que amanezca hasta la tarde. Toma agua bendecida en tu altar y cada vez que sientas hambre, no te maltrates. Llévala a la presencia y repite sin gritos, pero con autoridad: Jehová guarda mi alma y la desintoxico del ruido. Yo vivo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo renuncio a la queja que se alimenta de ansiedad y me lleno de gratitud. Y a mediodía lee en voz alta el Salmo 121 y el 91 y la oración del Padre Nuestro. Y si por motivos de salud no puedes ayunar de comida, ayuna de pantallas de noticieros de aquello que captura tu puerta por dentro y roba tu paz, y verás que el cuerpo aprende rápido lo que el espíritu decide en serio y que la mente se limpia del impulso compulsivo de chequear peligros imaginarios, y que tu sensibilidad para obedecer pequeñas indicaciones del espíritu aumenta de forma que evitas males sin dramatizarlos, porque el ayuno bien entendido no es heroísmo, es higiene del alma que devuelve autoridad a tu puerta. Quiero que atravieses conmigo el puente de la intercesión, que no se desinfla, porque si aprendiste a blindarte, no te podrás quedar callado ante los nombres que te importan. Y la intercesión madura no es presión sobre Dios ni magia que lo obliga, es cooperación con su voluntad y su tiempo, es sostener en la presencia los nombres por quienes eres responsable y hacerlo con constancia sobria y no con ansiedad disfrazada. Y por eso te pido que escribas una lista corta de los tuyos: hijos, pareja, padres, hermanos, personas bajo tu cuidado, y al lado de cada nombre escribas dos palabras: guardado y guiado, para que recuerdes que la cobertura no es solo escudo, también es dirección.
Y cada mañana en tu altar pronuncia uno por uno diciendo: los suelto bajo tu guarda, y te pido sabiduría para que caminen en tus caminos. Y cuando te llamen con problemas, no abandones la paz. Corre al altar, aunque sea en tu interior, y vuelve a presentarlos poniendo por delante el veredicto que ya conoces: no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, y porque su morada está dentro de mi perímetro espiritual, los dejo bajo la misma sombra, y si te toca atravesar con ellos un valle, no quebrarás la promesa por ver el polvo levantar, sino que sostendrás la lámpara encendida, como en Nehemías 4, donde los constructores tenían en una mano la herramienta y en la otra la espada, porque esta cobertura no te saca de la historia, te enseña a edificarla con guardia. Llegó el momento delicado y precioso de sanear memoria con memoria, y para eso levantaremos un altar de testimonios, no para exhibirte, sino para educar tu alma, que se acostumbra a recordar lo malo con lupa y lo bueno con olvido. Y consiste en lo siguiente: cada vez que veas una señal de guarda, una coincidencia que antes habrías tomado como suerte, una puerta que no se abrió y luego entendiste por qué, un accidente que no ocurrió, una noticia que no llegó, una conversación que no escaló, un susto que se desarmó, lo anotas en tu cuaderno con fecha y detalle y lo lees cada semana en la noche de tu día de ayuno y lo agradeces con voz audible, y verás cómo en pocos meses tu colección de casualidades se convierte en archivo de guardias. Y cuando venga la tentación de pensar que todo depende de ti o de creer que Dios te dejó solo, abrirás ese cuaderno y tu fe tendrá pruebas escritas que servirán de defensa contra la mentira, y además tu casa comenzará a hablar ese idioma a través de ti, porque el altar de memoria resiste el embate del miedo crónico, como los postes con escritura resistían el olvido del pueblo. Y si vives con niños, los invitarás a contar sus pequeñas guardias para enseñarles desde ahora que no se vive sin techo, y que el techo no es un talismán, sino una presencia que responde, y esto que parece juego es formación de generaciones. Y de aquí sale el corte limpio de la maldición repetitiva, porque donde se instala la gratitud, se desaloja la queja que renueva permisos al enemigo. No quiero dejar sueltos los objetos y lugares que han quedado atados a recuerdos que apagan, y por eso te propongo un rito sencillo de consagración que no necesita teatralidad, solo fe. Toma un poco de aceite de oliva en tu casa, preséntalo a Dios con la oración de Santiago 5:14, que habla de la unción como acto de fe, y recorre con sobriedad el perímetro de tu hogar. Toca con tus dedos los marcos de las puertas, apoya la palma en las paredes donde se discutió con furia, abre las ventanas que decidiste clausurar por miedo, y mientras lo haces repite en voz baja una y otra vez: Jehová guarda esta morada. Yo renuncio a que la memoria de estas paredes sea la de la pelea, la de la pérdida o la del pánico. Consagro de nuevo este lugar para la paz y la verdad. Y si encuentras objetos que te inquietan, que te atan a episodios que no quieres volver a alimentar, retíralos sin superstición, pero con decisión, y reemplázalos por la palabra visible, por mensajes de pacto escritos por ti, por ese versículo que ya pegaste, y reescribe con tu puño lo que habita la casa. Y si vives en un cuarto alquilado o compartes espacios que no controlas, recuerda que el perímetro de la promesa no se reduce a metros cuadrados. Tu alma es ciudad y tu cuerpo es templo. Y allí el aceite invisible de la obediencia consagra silenciosamente rincones que otros usan pero no gobiernan, porque el que habita al abrigo del Altísimo convierte desiertos en sombra y habitaciones prestadas en casa. Te hablaré con la claridad que te prometí desde el inicio si haces esto que te entrego hoy con constancia. Si honras sin cargar, si renuncias sin odio, si ayunas sin orgullo, si intercedes sin ansiedad, si consagras sin teatro la promesa que escuchaste al principio, dejará de sonar lejana y se hará costumbre hasta que te descubras tomando decisiones que antes te enredaban con una sencillez nueva, y durmiendo noches que antes te parecían imposibles, y caminando por lugares que antes te robaban el aire con la serenidad de quien sabe que su salida y su entrada están cubiertas. Y cuando alguien te pregunte qué cambió, no tendrás que exagerar. Dirás con dulzura: cambió mi domicilio, aprendí a habitar, y el guardián que ya estaba se quedó sin estorbos. Y si en el camino asoma la culpa por sentir alivio donde otros todavía luchan, no la alimentes, haz lo que te corresponde. Extiende la sombra compartiendo estas prácticas y sosteniendo a otros en tu altar.
pero no devuelvas las llaves de tu paz a manos ajenas, porque no honras a nadie, apagándote honras al dador, viviendo bajo su techo, con gratitud y obediencia. Y ahora que el bisturí hizo su trabajo y el bálsamo empezó a calmar, vamos a cruzar a la siguiente parte con la naturalidad del que sigue la ruta trazada, porque si ya sanaste raíz y formaste columnas y blindaste flancos, ahora toca aprender la liturgia cotidiana que convierte esta cobertura en estilo de vida, la economía del reposo que te protege de la prisa que abre puertas, la administración del tiempo y de las pantallas para no volver a entrenar la mente en alarma, la oración de reloj que sella las 3 horas del día clave y el plan de 30 días que consolidará todo lo aprendido para que el desde ahora y para siempre del Salmo 121 se vuelva un calendario real en tu casa y en tu cuerpo y en tu alma. Y mientras digo esto, veo tu puerta con otro color y tu noche con otro peso y tu cuerpo con otra respiración, y por eso te pido que selles conmigo en un solo aliento lo que el cielo ya decretó, y que lo hagas con la seriedad alegre de quien sabe que la fe se escribe para no olvidarla. Allí donde estás, toma el teléfono o el papel y deja por escrito como si firmaras una escritura espiritual. Yo habito al abrigo del Altísimo, ningún peligro me tocará, porque mi guardador no duerme. Y si puedes, pon tu nombre debajo con la fecha de hoy, como quien deja constancia en un acta del cielo, porque la memoria se fortalece cuando el alma ve su propia letra, y porque este cierre no es retórica, es procedimiento, y el procedimiento que te ha guardado hasta aquí te seguirá guardando cuando caigan los aplausos y se apaguen las pantallas, porque el guardián no trabaja por público, trabaja por amor. Y ahora que la casa está en silencio, quiero hablarle al miedo que aprendió tu dirección y se alimentaba de tus madrugadas, y decirle delante de ti que su contrato expiró, que ya no tiene oficina en tu pecho, que ya no custodia tu puerta, que sus llaves fueron devueltas y que la nueva placa sobre tu umbral dice con letras grandes y luminosas: morada bajo sombra, jurisdicción del Altísimo, entrada y salida bajo decreto eterno. Y si durante estos días el miedo intenta pasar por viejo conocido, tú no discutirás con él, tú no le darás audiencia. Tú repetirás con mansedumbre firme, en voz baja como quien le habla: a la verdad que lo sostiene Jehová, me guarda de todo mal. Él guarda mi alma, Él guarda mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Y seguirás tu camino sin teatralizar la batalla, porque aprendiste que la mayor victoria es la constancia en lo pequeño, y que el techo verdadero se mantiene porque alguien cuida el fuego, y ese alguien ya no eres solo tú, ahora es tu casa entera aprendiendo a respirar cubierta. Y si este mensaje tocó tu espíritu, y si en algún momento sentiste que te ardían los ojos, o que el pecho se aflojaba, o que la noche perdía su filo, te voy a pedir algo que es más que un gesto digital, es un acto de fe comunitaria. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campana, no porque un botón cambie tu vida, sino porque al hacerlo te unes a una mesa que no se apaga y conviertes tu propio feed en un altar de recordatorios santos, y porque aquí vamos a seguir construyendo techo palabra a palabra, hábito a hábito, día tras día, y cada video será un ladrillo más en la muralla de tu paz, y cada enseñanza una herramienta en tu mano, y cada oración una guardia nueva. Y cuando te suscribes, no te apuntas a un entretenimiento, te comprometes contigo a volver a la mesa y a traer a los tuyos a comer pan caliente. Y por eso te pido que, además de suscribirte, compartas este mensaje con 3 personas que ames, no para inflar números, sino para extender sombra, porque tal vez en ese grupo hay alguien durmiendo con el corazón en alerta, y tu envío será la cuerda que lo saque, y quizá ni te lo diga, pero el cielo tomará nota de que fuiste centinela para otro como otro lo ha sido hoy para ti. Y si eres de los que han caminado conmigo varias partes y has escrito y has tocado el marco y has llorado en silencio y has visto señales pequeñas que para ti son gigantes, entonces déjalo por escrito en los comentarios. Como quien levanta un altar de testimonios que sostiene la fe de muchos, escribe con tu propia voz: hoy cierro puertas al miedo y abro mi casa a la presencia. Me suscribo y me quedo porque quiero seguir habitando bajo sombra. Y estoy listo para 30 días de cobertura práctica bajo la palabra. Y si eres nuevo y no entendiste todo, pero algo en ti dijo: esto es para mí, no lo sueltes, suscríbete también y escribe como puedas: estoy entrando bajo guarda, quiero aprender a habitar, porque tu comentario no es una métrica, es una oración escrita, y la oración escrita se vuelve poste en el camino
para los que vienen detrás, y la mesa crece cuando cada uno trae su pan. Y quiero entregarte antes de despedirme un último acto que condensará lo que hemos hecho y lo atará a lo que vendrá esta misma noche. Cuando apagues la luz, vuelve a la puerta, toca el papel con el salmo y di despacio como si lo aprendiera tu propia casa. Señor, hoy cierro esta jornada bajo tu guarda. Mañana entraré y saldré bajo tu guarda, y hasta que me llames a casa, mi alma vivirá bajo tu guarda. Y luego, sin mirar la pantalla, acuéstate a oscuras y respira 3 veces pronunciando en el interior: Jehová me guardará de todo mal, Él guardará mi alma, y deja que el cuerpo se duerma en esa música. Y al despertarte mañana, antes de tocar el teléfono, susurra: bajo guarda entro, bajo guarda salgo. Y si la rutina te empuja a correr, recuerda que quien habita no se mueve por empujones, sino por dirección, y que el tiempo que le das al altar es tiempo que te devuelve la vida, multiplicado en lucidez y paz. Y si has sentido que este cierre te abraza, pero también te despierta, entonces entiende que no hemos terminado, hemos firmado el presente y abierto el futuro. Y por eso te invito a quedarte cerca, porque en los próximos videos vamos a caminar juntos un plan de 30 días para consolidar lo aprendido, con mañanas de 8 minutos que sellan el día, mediodías que reajustan la mirada y noches que clausuran la puerta por dentro, con el descanso de los que ya no se negocian. Y si te suscribes hoy, no te perderás ninguna de esas llaves y llegarás a fin de mes con un expediente de guardias que te hará sonreír cuando repases lo que Dios hizo, y te sorprenderás diciendo: nunca pensé que podía vivir tan cubierto, tan en paz, tan claro. Y entonces este título no será un título, será tu manera de nombrar la vida. Y ahora sí me despido, como se despiden los que no se van. Te dejo en tu altar con tu puerta consagrada, con tu lengua educada, con tu memoria sanada, con tus pasos en sombra, con tu casa bajo la promesa. Y te dejo con un ruego sencillo pero intenso que resume todo lo que hemos construido. No cierres esta ventana sin suscribirte y sin escribir tu pacto, porque lo que el cielo comenzó hoy en ti seguirá creciendo. Si te quedas cerca, si vuelves a la mesa, si traes a otros a sentarse, y si haces de cada video un ladrillo más en la muralla que protege tu historia. Así que hazlo ahora, suscríbete, activa la campana, deja tu declaración, comparte este mensaje y vuelve pronto, porque esta casa es tuya y aquí el guardián no descansa. Que el Señor te guarde de todo mal, que guarde tu alma, que guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, y que mientras duermes esta noche una nueva paz te visite y se quede para siempre debajo del techo que nadie puede tocar.